Paco sigue siendo un amigo vivo que de vez en cuando reaparece de una forma singular, ¿no? Es decir, Magdalena encuentra un dibujo, lo manda y me dice, mira lo que he encontrado. Y lo que ha encontrado resulta que es un dibujo de plena actualidad que casa perfectamente con el momento político que estamos viviendo. Sus padres pensaban que de hacer monigotes alguien no podía vivir de eso, ¿no? Y entonces pues él empezó a estudiar varias carreras hasta que él empezó a mandar dibujos y vio que él podía vivir del dinero que ganaba, o sea que realmente que era una profesión y que podía vivir de eso, ¿no? Paco justo empieza a hacer sus dibujos, los dibujos deportivos, cuando el Granada estaba en los años 70 y algo, en primera división. Entonces todavía estaban prohibidas las caricaturas, políticamente no se podían hacer, pero él ya empezó a introducir caricaturas en los futbolistas, que aquello fue una revolución porque todo el mundo se admiraba cómo con 4 trazos retrataba a todos aquellos futbolistas del equipo histórico. A Paco no le gustaba el fútbol, ni entendía nada de fútbol, pero bueno, era lo que le habían ofrecido y entonces empezó a hacer los primeros dibujos que hizo para Ideal fue de fútbol. El interés múltiple que tiene para la Universidad de Granada el legado de Paco. Interesa a Bellas Artes, interesa a dibujantes, pero también interesa como historia de la política española, es decir, a los historiadores, pero también le interesa a los sociólogos. Cuenta un poco la historia de España, la historia de esos años, ¿no? Las revistas de humor fueron innumerables. Los cierres, las censuras, las multas a la vez también eran una compañía que es imposible evitar aludir a ella, ¿no? Si se lo dices a la gente joven, no sabía que no se podía hacer caricaturas de ningún personaje, o sea, era imposible hacer caricaturas ni de un ministro, ni de un militar, ni de Franco, por supuesto que no. Cuando las tiendas esas de todas Pero tú fíjate, era tremendo. La idea tan abstracta que pretende explicar en un dibujo que es todas las chapuzas, las compras de elementos de ejército que se hacen. Sí. Y el recurso tan genial que tiene. Él no concebía una caricatura hecha a partir de una foto. Tenía que ver al personaje moviéndose. Pues dice, oye, ¿qué te pasaba con los fotógrafos? Dice, mira, es que a mí me gusta estar cerca porque ellos dicen que yo soy periodista y que tengo que estar en la tribuna con los periodistas, pero yo quiero coger al detalle y ver a las personas de forma más cercana para hacer, yo cojo mis notas y no sé qué. Se rodeaba de libros, tiene libros por ahí sobre perspectivas, que es una de las claves de los dibujos de Paco, ¿no? El juego de las perspectivas que va introduciendo. También fue clave cuando él decide hacer la acuarela, ¿no? La acuarela al principio en realidad eran contornos de los personajes que luego rellenaba con color, que es lo que había hecho anteriormente, ¿no? Cuando hacía chistes con dibujos planos que se lo hacían en las propias revistas, le metían los dibujos con las indicaciones suyas, ¿no? Pero el paso siguiente fue el contorno y la acuarela, pero luego ya no, luego ya se soltó. ¿Y de qué manera consigue? Yo creo que es el mejor dibujante. No el mejor, lo de mejor humorista podemos discutirlo, pero el mejor dibujante de su generación, sin duda. No tengo ninguna duda, nada más que ver la calidad de los dibujos, fantásticos. Es decir, por tanto, además de todas las cosas que hemos dicho, todos los valores que tienen los dibujos de Paco, el legado de Paco, que hemos hablado de testimonios sociales, políticos, etc. Después tiene el testimonio de su propio avance, de su propia formación como dibujante paso a paso, línea a línea, ¿no? Paco no se cansaba nunca de dibujar, nunca.
O sea, llegaba y decía, estoy cansado, estoy todo el día trabajando. Pero para él su trabajo era un placer. Lo que no sabemos es cómo podía mantener colaboraciones, sobre todo en los años de la transición, con tantísimas publicaciones diferentes. Pues me llamaba, Madalena, acércate, vente con a lo mejor con una copa. Digo, Paco, ¿qué quieres una copa? Ah, si son las 11 de la mañana. Dice, no, una copa vacía. Total, que me hacía que me pusiese enfrente de él, porque él decía que a lo mejor si hacía una escena de grupos de gente, de amigos, pues al coger la copa quería ver reflejado cómo son los dedos, ¿no? Del roto, que firmaba como Ops, ¿no? Sí. Cuando hacía dibujos. Sí, es un heterónimo surrealista. De Peridis, es unas navidades. De Forges, cuando tuvo el accidente, muy tierno, muy cariñoso. Y este es de Mingote, cuando estaba en el hospital, en el 2010, y estaba ingresado en el hospital, me lo mandó. Y de Máximo. La mayoría de los compañeros de generación de Paco, cuando decidieron que habían acabado su obra o habían acumulado tal cantidad de originales que tenían que pensar qué iban a hacer con ellos, pues la mayoría las cedió a la Biblioteca Nacional. Pero tiene un problema. Están allí los dibujos perfectamente guardados, con climatizadores y todo, pero el acceso es difícil. No podían ser objetos de museo en el peor sentido de la palabra los dibujos de Paco, porque todavía, viéndolos, seguían vivos. Yo, como estaba viendo sus dibujos hacerlo día a día y tal, pero ahora cuando veo la cantidad de dibujos, me doy cuenta la cantidad de horas que ha echado a lo largo de su vida trabajando. Tienen un gran futuro los dibujos de Paco, y el legado yo creo que puede dar lugar a muchas cosas. Y además no hace falta, es decir, aunque nos centremos en Paco, yo creo que está por estudiar todavía la relación con su generación. En 2016, cuando organizamos la exposición de Caja Granada, hicimos un ciclo de conferencias paralelo en el que estuvo El Roto, estuvo Peridis y estuvo Forges también, y Puebla de ABC. Y recuerdo que Forges, que él no lo sabía, pero le quedaba un año de vida prácticamente, pues me contaba dolorido que a pesar de todo no había habido todavía un estudio serio sobre esa generación de humoristas. Guardado, clasificado y sobre todo útil, o sea, que pueda servir para hacer tesinas a alguien, consultas, hacer de épocas distintas, a lo mejor más exposiciones. Yo lo que quiero es que siga teniendo vida su trabajo. Su trabajo es un trabajo vivo y por consiguiente tiene que estar todavía bajo la lupa de mucha gente que les puede interesar. Y sin la visión que nos han dejado de herencia a muchos de aquellos genios, creo que veríamos la historia de España de una manera diferente. Pues yo creo también que la visión de los humoristas, que está todavía por estudiarse, nos alimentaría a muchos y nos darían nuevas facetas para ver de dónde venimos, qué fuimos y lo que nos reímos.